Bueno, ¿qué es el hacking de sistemas? Realmente cuando hablamos de hacking de sistemas hacemos alusión a la posibilidad o las acciones en cuanto a la verificación del nivel de seguridad en dispositivos, ¿vale? Puede que esto suene muy genérico, pero realmente hay otros campos, como lo veremos luego, aplicaciones web, redes wifi, etcétera. Pero sin duda este es uno de los más amplios. Entonces, vais a ver que la mayoría del curso está centrado en los servicios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hacking de sistemas, normalmente queremos referirnos a la posibilidad de vulnerar un equipo que obviamente no es el nuestro, ¿vale? Entonces, digamos que la forma más común de hacerlo es a través de los servicios, es decir, los servicios no dejan de ser la puerta de entrada más común para un equipo, ¿vale? Los servicios son, em, digamos, aquellas funcionalidades que tienen públicas. Por ejemplo, un servicio muy común es el servicio web, es decir, montar un servidor web y publicarlo en Internet, ¿vale? Pues eso es un servicio. ¿Qué otros servicios tenemos? SMTP para correo, FTP, Telnet, SSH, etcétera. Entonces, vais a ver que la realidad hoy en día es que si tú quieres vulnerar un equipo, normalmente es un equipo remoto, las principales formas que tienes de hacerlo es de forma física, y si es remoto es complicado, mediante vulnerabilidades que estén en el sistema, es decir, que se encuentren en aplicaciones que estén instaladas en el sistema, mediante el sistema operativo, que tenga vulnerabilidades, o mediante los servicios, que realmente es la vía de entrada más común, ¿vale? Tenemos sistema operativo, aplicaciones y servicios. Y los servicios serán los más comunes. Aún así, vamos a tocar un poquito de todo, ¿vale? Durante el módulo. Bien, ¿qué vamos a tocar exactamente? Pues bueno, aquí tenemos un resumen muy general, ¿vale? Porque realmente vamos a tocar más cosas y como os he comentado en anteriores módulos, el curso se va a ir ampliando, así que, bueno, veréis que esto va a ir creciendo. Bien, eh, cosas que se van a ver seguro son nociones básicas para la explotación de vulnerabilidades en sistemas, donde hablaremos un poco de cuál es la metodología a la hora de tomar control de un equipo y digamos cuáles son las principales acciones que debemos realizar en cada una de las fases. Luego, obtención de información de fuentes abiertas, es decir, tener la capacidad de obtener todo tipo de información, buscar en leaks, utilizar Google para realizar acciones de Google hacking, es decir, buscar información y bueno, otras muchas acciones que iremos viendo. Posteriormente veremos la enumeración pasiva y activa de sistemas, ¿vale? Esto viene a ser la identificación de los servicios y, digamos, de las funcionalidades que tienen los equipos, ¿vale? La enumeración nos permite identificar todos los posibles vectores de entrada, por decirlo de alguna manera, y el análisis de vulnerabilidades lo que va a hacer es analizar todas esas posibilidades e identificar si alguna de ellas tiene alguna vulnerabilidad que nos permitirá realizar algún tipo de acción en el sistema. Posteriormente veremos la explotación de vulnerabilidades. En este caso, como os he comentado, se va a centrar más en la parte de servicios, pero veremos un poquito de todo. También vamos a ver cómo evadir el control de acceso, cómo hacer un montón de cosas que veremos en los vídeos, ¿vale? Luego, un uso avanzado de Metasploit y por otro lado de Metalpreter, ¿vale? Vamos a ver que Metasploit es un framework de explotación que básicamente ya tiene cargados una gran cantidad de exploits para muchas vulnerabilidades. Por lo tanto, pues digamos que nos ayuda mucho a la hora de explotar vulnerabilidades, sobre todo cuando nuestros conocimientos son un poquito más bajos, ¿vale? Luego tenemos Meterpreter. Meterpreter básicamente es uno de los principales payloads, que ya vimos lo que eran, que tiene Metasploit. ¿Vale? Entonces, pues bueno, Meterpreter básicamente digamos que es una especie de troyano que nos va a permitir, cuando utilicemos Metasploit, pues utilizarlo para tomar control del equipo y luego realizar otras muchas acciones. Posteriormente veremos la evasión de sistemas de seguridad y antivirus, es decir, cómo podríamos saltarnos un firewall o las formas que hay en parte de saltarse un firewall, ¿vale? Porque esto no es así fácil, saltarse un IDS y otro tipo de sistemas de seguridad, etc. Y por último vamos a ver los ataques a credenciales. Esto es una de las partes que también es muy importante y digamos que tomará bastante importancia dentro de este módulo. Aquí veremos, bueno, pues desde cómo realizar ataques de fuerza bruta contra un servicio, cómo realizar ataques de fuerza bruta contra un hash, y bueno, bastantes más acciones, ¿vale? Vamos a explicar cuál es la metodología que debemos seguir para realizar un hacking ético, que a la vez es la misma metodología que realizaría un atacante o que realiza un auditor de seguridad para realizar una auditoría en un sistema. Bien, entonces, esta metodología se compone de una serie de fases, que son la obtención de información. En la obtención de información vamos a buscar obtener todo tipo de información sobre el objetivo, ¿vale? Va a ser uno de los más importantes, sobre todo porque en esta fase es donde vamos a analizar qué sistemas, por lo menos
En una auditoría no, porque en una auditoría conocemos exactamente qué activos vamos a auditar, pero cuando estamos hablando de un test de intrusión o un ejercicio de Red Team donde no conocemos directamente los activos porque no nos dan esa información, va a ser muy importante la primera fase de obtención de información y es una fase donde debemos, digamos, dedicar bastante tiempo, porque va a ser en esta fase donde obtengamos realmente todos los rangos, todas las direcciones IP, etc. Entonces vamos a tener en esta fase todos los activos sobre los cuales luego vamos a comenzar las pruebas. Bien, una vez obtenemos la información, vamos a hacer el análisis bueno, la enumeración de sistemas. Primeramente, la enumeración de sistemas viene a ser, una vez ya tenemos la información de qué sistemas son los, digamos, los activos sobre los que podemos realizar las pruebas, vamos a realizar la enumeración, que es identificar qué sistemas están habilitados, o sea, qué sistemas están vivos, porque puede haber rangos de red muy grandes, pero obviamente no todos los sistemas estarán vivos, y qué servicios tienen habilitados, ¿vale? Y empezaremos a obtener todo tipo de información sobre los servicios. Posteriormente, toda esa información lo que haremos será analizarla en la siguiente fase de análisis de vulnerabilidades e identificar si estos servicios que hemos identificado o estos sistemas tienen vulnerabilidades que sean conocidas, es decir, vulnerabilidades públicas. Posteriormente, una vez hemos hecho el análisis de vulnerabilidades, pasaremos a la explotación, que es aquellas vulnerabilidades, perdón, aquellos servicios que tengan vulnerabilidades, intentar explotar las vulnerabilidades que nos permitan algún tipo de acción sobre el sistema, como por ejemplo tomar control de él. Posteriormente tenemos la fase de post-explotación de vulnerabilidades, que esta, digamos, es de las más divertidas también porque es una vez ya tenemos acceso al sistema, realizar acciones internas dentro del sistema, como por ejemplo utilizarlo para pivotar a la red interna, extraer credenciales que estén en memoria y bueno, una gran cantidad de acciones que vais a ir viendo ahora a continuación en la presentación. Bien, aparte de esto, tenemos un par de cosas más. Y por un lado sería la documentación, que básicamente es el con toda la información de la intrusión, de la auditoría o del ejercicio de Red Team que hemos realizado, pasarlo a un documento, normalmente suele ser un documento ejecutivo y un documento técnico, ¿vale? Sobre todo esto es más en el ámbito laboral, pero digamos que aquí no nos vamos a centrar tanto porque a expensas de que es un documento técnico y un documento ejecutivo para poder presentarlo al cliente, cada empresa sigue digamos, sus pautas, por lo tanto no tiene mucho sentido entrar aquí y además no sería muy entretenido de cara a este curso. Entonces, digamos que la fase de documentación va a ser la única que se va a excluir durante el módulo a la hora de explicar y tal, por lo tanto no tendréis vídeos acerca de esto. Y por otro lado, a esta fase, digamos que le podríamos añadir, eh, entre otras muchas cosas, ¿vale? Pero una de las, digamos, uno de los aspectos donde nos hemos centrado más es la evasión de medidas de seguridad, algo que será imprescindible cuando realicemos la explotación y posexplotación de vulnerabilidades, como por ejemplo evasión de un antivirus, ¿vale? Es decir, ser capaces de desarrollar o de, digamos, de utilizar software que no tenga firmas de seguridad, es decir, que sea indetectable para los antivirus. Y por otro lado, lo de los ataques a credenciales que ya hemos comentado anteriormente. ¿Vale? Los ataques a credenciales son muy importantes porque engloban una gran cantidad de ataques que también son ampliamente utilizados en la fase de explotación de vulnerabilidades. Así que vamos a pasar ahora a explicar un poquito más en detalle cada una de las fases y algunos aspectos destacados que vamos a tocar durante el curso. Aquí pasa un poco lo mismo que os he comentado en el vídeo anterior. Esto, digamos, es un resumen, ¿vale? No es todo el material que tenemos. Esto es un pequeño resumen para que os vayáis haciendo una idea de en qué consiste esta fase o qué tipo de acciones solemos realizar. Pues bien, en la obtención de información vamos a realizar análisis de las direcciones y rangos IP, es decir, analizar pues, bueno, toda la información que hay pública sobre sobre una determinada IP o sobre un determinado rango, hacer el análisis de sistemas autónomos, ¿vale? Y comprobando cuáles son los rangos que están dentro de los sistemas autónomos, qué dominios podemos identificar, qué tipo de relación hay, qué tipo de sistema, etcétera. Browser hacking, esto hace alusión sobre todo a la técnica, bueno, a las técnicas de Google Hacking, que es utilizar los operadores de búsqueda avanzados que nos proporciona Google para, digamos, afinar mucho las búsquedas que estamos realizando. Por ejemplo, dentro de browser hacking también podríamos incluir Shodan, ¿vale? Shodan, bueno, lo veréis en los vídeos posteriores, pero básicamente es una especie de Google que nos permite identificar, aparte, o sea, no información que esté publicada en Internet, sino que es un buscador que tiene identificado y que tiene cacheado todos los sistemas que están públicos en Internet y los diferentes servicios que tienen. Por lo tanto, podemos hacer búsquedas sobre rangos, ver qué servicios tienen habilitados, los equipos, cuántos equipos hay habilitados, etc. Luego, veremos herramientas para la recopilación de información de forma automática, ¿vale? Al final, cuando estamos obteniendo información de una empresa, de un rango o de un equipo, pues digamos que hay una gran cantidad de acciones que podemos realizar
Y ya hay muchas herramientas, que además son muy buenas, que nos permiten obtener una gran cantidad de esta información de forma bastante automática. Posteriormente, veremos cómo es posible buscar cuentas y credenciales. Esto es algo muy importante también. Cuando estamos realizando la obtención de información, algo que nos puede interesar mucho es ser capaces de identificar leaks, es decir, filtraciones que haya habido, por ejemplo, de la empresa, porque si ha habido este tipo de filtraciones, podemos obtener usuarios y contraseñas con los cuales, por ejemplo, conectarnos a aplicaciones que estén públicas en Internet, VPN y bueno, un montón de servicios que iremos viendo. Luego, análisis histórico. Esto también, digamos que se realiza un poquito menos, pero bueno, es una de las acciones que también podemos realizar y sería analizar cómo está el sistema ahora mismo, cómo está la aplicación web ahora mismo y cómo estuvo en su día, ¿vale? Y esto nos permite también tener cierta información. Y luego el análisis de metadatos, es decir, aquellos datos que están incrustados dentro de documentos, por ejemplo, ofimáticos, pues ser capaz de extraer la información de ellos y, por ejemplo, sacar usuarios, equipos internos y otra información, ¿vale? Entonces, esto sería el resumen de acciones que vamos a ver en la parte de obtención de información. Pero bueno, vais a ver que hay muchas más cosas. Bien, enumeración. Dentro de la numeración también tenemos una gran cantidad de acciones, como por ejemplo análisis pasivo de sistemas vivos. ¿Qué significa esto? Ser capaz de identificar aquellos sistemas que están vivos, es decir, que están habilitados, no son direcciones IP sobre los que no hay ningún sistema, de forma pasiva, es decir, sin interactuar con estos sistemas. Esto normalmente será haciendo uso de aplicaciones o servicios públicos en Internet. Luego, análisis pasivo de servicios habilitados, muy similar al anterior, pero aparte de identificar qué equipos están vivos y qué equipos no están vivos, vamos a identificar de forma pasiva, sin interactuar con el objetivo y por lo tanto sin dejar ningún tipo de rastro contra, digamos, la organización, en este caso de los servicios que están habilitados. Entonces, con estas dos primeras, nos permite, sin haber interactuado con el objetivo, hacernos una idea de qué tipo de activos y qué tipo de servicios tiene la organización a la cual nos vamos a enfrentar. E incluso podríamos llegar a identificar una vulnerabilidad con la cual tomar control del sistema o de una serie de sistemas dentro de un rango sin ni siquiera haber interactuado todavía con él de forma directa. Luego, veremos escaneos de red mediante ARP. ¿Vale? Esto normalmente son escaneos de red para la red local, identificar qué equipos están vivos y qué equipos no. Esto llama menos la atención, por ejemplo, que escaneos que veremos más avanzados, sobre todo pues, bueno, como los siguientes de ICMP o en cuanto a servicios, es decir, el uso de Nmap. Esto, bueno, o sea, herramientas como Nmap, aunque veremos otras muchas, pues bueno, puede llamar un poquito más la atención. Luego, vamos a ver el uso avanzado de herramientas de escaneo. Pues el uso avanzado de Nmap, es decir, Nmap es una herramienta de escaneo que nos permite identificar qué servicio, bueno, qué equipos están habilitados, qué servicios, lanzar una gran cantidad de pruebas automáticas sobre los servicios, bueno, un montón de cosas. Pues aquí lo que vamos a hacer es profundizar en el uso de Nmap para que realmente conozcáis todas las opciones que tiene y tengáis un conocimiento profundo de esta herramienta porque es muy utilizada. Luego, enumeración mediante DNS, es decir, ser capaz de identificar todos los dominios, fuerza bruta contra los dominios y bueno, otras acciones, como por ejemplo lo que tenemos a continuación, que es obtención de subdominios y transferencia de zona, que veremos más adelante lo que es. Bien, dentro del análisis, este puede ser tal vez uno de los módulos que es un poquito más corto, porque al final el análisis, pues bueno, tenemos lo que es el análisis manual, que es una vez tenemos la información que hemos obtenido anteriormente de la obtención de información y de la enumeración, poder buscar de forma manual vulnerabilidades, como por ejemplo utilizando Google, ¿vale? Y luego realmente tenemos el análisis de vulnerabilidades automático, que esto a efectos prácticos es lo que se utiliza, excepto que estoy realizando un ejercicio de Red Team. En un ejercicio de Red Team no podemos lanzar herramientas automáticas porque llamaría mucho la atención y, digamos, nos podrían identificar, por lo tanto, la mayoría de acciones son manuales. Pero bueno, efectos prácticos, realmente en la auditoría y test de intrusión, lo normal es realizar un análisis de vulnerabilidades mediante herramientas automáticas, como por ejemplo Nessus y OpenBAS. ¿Vale? Luego veremos servicios típicos vulnerables, como por ejemplo SNMP y las Community String, SMB y la posibilidad de acceder a información con las sesiones nulas, FTP con el usuario anónimo y bueno, digamos, otros servicios, iremos dando pautas sobre servicios que comúnmente son vulnerables, ¿vale? No tanto porque te permitan tomar control del sistema, pero sí que nos permiten obtener una gran cantidad de información. Entonces, pues bueno, iremos centrando, iremos viendo en diferentes vídeos cómo poder interactuar con estos servicios para extraer información. Posteriormente veremos la fase de explotación, ¿vale? En la fase de explotación vamos a ver primero la tipología de exploits y tipos de conexiones, ¿vale? Esto es muy importante porque cuando queremos lanzar un determinado exploit sobre un sistema necesitamos conocer qué tipo de exploit necesitamos lanzar y por otro lado necesitamos establecer qué tipo de comunicación, es decir, si tomamos control del equipo, qué tipo de comunicación vamos a crear, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de conexiones, que lo veremos más adelante. Luego, ejemplos de explotación de vulnerabilidades. Vamos a ver una serie de ejemplos
digamos, también típicos de vulnerabilidades, pues bueno, que pueden ser desde sencillas hasta avanzadas, para que veáis cómo se realiza la explotación de vulnerabilidades. Posteriormente analizaremos el framework de Metasploit, ¿vale? Como lo hemos comentado al principio y en los vídeos anteriores, Metasploit es un framework que ya tiene integrado una gran cantidad de vulnerabilidades, de exploits, de payloads. Entonces nos va a ser muy útil a la hora de realizar este tipo de pruebas, porque digamos ya tenemos todo lo que necesitamos en esta herramienta. Luego vamos a ver cómo podemos utilizar Metasploit. Igual vamos a hacerlo desde una forma, digamos, desde unas acciones muy simples hasta unas acciones bastante avanzadas, donde realmente tengamos un conocimiento profundo de Metasploit y cómo podemos utilizarlo. ¿Vale? Digamos que lo principal sería la ejecución de exploits, es decir, cómo podemos lanzar los exploits, y los payloads principales, es decir, cómo podemos utilizar los payloads principales que nos proporciona Metasploit. Y luego, por otro lado, veremos también la interfaz gráfica, que es Armitage, ¿vale? Es la interfaz gráfica de la línea de comandos que tiene Metasploit. Pero bueno, eso es un resumen, ¿vale? Porque luego tenemos otros puntos que tal vez son un poquito más independientes, pero bueno, lo iréis viendo durante el módulo. Sí que vais a ver a lo largo de todo este módulo, y bueno, realmente de todos los módulos que os quedan durante el curso, es que a partir de ahora todo va a ser eminentemente práctico, ¿vale? Es decir, hasta el momento hemos visto muchas diapositivas, hemos ido explicando muchos conceptos, muchas cositas, pero bueno, a partir de ahora realmente vamos a empezar a hacer todo pruebas, ¿vale? Por lo tanto, si os faltará cualquier tipo de información o no la tuvierais, escribirme por correo, ¿vale? Bueno, continuamos. Posteriormente vamos a ver la fase de post-explotación, ¿vale? En este caso veremos cómo analizar el entorno que hemos comprometido, ver dónde nos encontramos, qué tipo de sistema es, si tiene conexión con una red interna o no, etc. Posteriormente veremos la elevación de privilegios y extracción de credenciales. Esto es muy importante porque al final, cuando nosotros identificamos una vulnerabilidad, es muy común que esa vulnerabilidad, por ejemplo, nos permita control del sistema, pero no nos permita un control privilegiado, sino que únicamente nos permita acciones muy limitadas. Entonces va a ser muy importante realizar acciones de elevación de privilegios para tener a privilegios de administrador o de root con los cuales realmente tomar control completo del sistema y poder hacer lo que quisiéramos. Posteriormente veremos cómo podemos realizar el borrado de huellas, la obtención de datos y modificación de tiempos. Esto básicamente es cómo podemos exfiltrar información y luego modificar información que podamos subir nosotros para que no llame la atención, ¿vale? Posteriormente veremos la impersonalización y sniffing. Esto viene a ser la posibilidad de hacerse pasar por otro usuario, que también puede ser muy importante durante la postexplotación, y el sniffing, ¿vale? Es decir, cómo podemos snifar el tráfico de la máquina y descargárnoslo para analizarlo por si hubiera credenciales o hubiera cualquier tipo de información sensible. Posteriormente veremos backdoors, es decir, cómo podemos implantar backdoors en el sistema para, una vez lo hemos comprometido, poder seguir accediendo a él. Y por último, la parte de pivoting, que es una vez tenemos control del sistema, cómo podemos utilizar ese sistema a modo de proxy, por ejemplo, como hemos visto anteriormente. Bien, la parte de documentación, como hemos dicho, no la vamos a realizar, pero sí vamos a realizar otras acciones, como por ejemplo, dentro de la base de medidas de seguridad, vamos a ver cómo crear backdoors de forma manual, cómo crear conexiones tanto directas como inversas con Netcat, cómo instalar y usar el framework de Bail, ¿vale? Que es otro framework, pero en este caso tanto Bail como Shelter lo que nos van a permitir es generar payloads o modificar, por ejemplo, si tenéis un punto .exe, pues quitarle todas las firmas, ¿vale? Algo que va a ser muy práctico a la hora de evadir medidas de seguridad, como por ejemplo un antivirus. En cualquier caso, esto es un resumen, ¿vale? Porque también tenemos otras acciones puntuales. Y luego ataques contra credenciales, pues como comentaba, aquí tenemos una gran cantidad de acciones que podemos realizar, por ejemplo, creación de diccionarios de ataque. ¿Cómo podemos crear diccionarios específicos de ataque para lanzar fuerza bruta, por ejemplo? Fuerza bruta o ataques de fuerza bruta online y offline, es decir, contra servicios, por ejemplo, a través de internet o en vuestra misma red, vamos, si tenéis, imaginaros, el servidor SSH habilitado, pues cómo podemos lanzar ataques de fuerza bruta para intentar identificar unas credenciales válidas en el sistema. Y offline, pues una vez hemos comprometido, por ejemplo, el equipo en la fase de explotación y tenemos las credenciales, o tenemos el hash, por ejemplo, el hash de las credenciales, muy típico en cualquier tipo de sistema, al final ese tipo de información no se almacena en texto claro, pues cómo podemos con esas hashes realizar procesos de fuerza bruta o de cracking para obtener las credenciales en claro. Luego veremos cómo extraer credenciales o cómo extraer los hashes de las credenciales en Windows y en Linux. Veremos también cómo podemos evadir el proceso de autenticación, ¿vale? Una serie de técnicas que nos van a permitir saltarnos la autenticación tanto en Windows como en Unix, dependiendo de las versiones y bueno, de algunos también aspectos de configuración. Y por último veremos técnicas avanzadas de explotación, donde vamos a ver cómo podríamos realizar estos ataques de credenciales de una forma más sigilosa, más avanzada, etc. ¿Vale?
En cualquier caso, ya os digo que posteriormente cuando estéis por esta parte del módulo vais a ver que realmente pues, tenéis más vídeos y más cosillas aparte de lo que hemos visto aquí. Bien, con esto terminaría este vídeo de nociones básicas donde hemos visto muy por encima, digamos, cuál es la metodología, cuáles son las fases y un poco las acciones que vamos a realizar dentro de cada una de las fases. Bien, de ahora en adelante, realmente todos los vídeos van a ser prácticos, a excepción de, bueno, de que sea necesario explicar ciertas cosas de forma, digamos, más visual, que entonces sí que tendréis las diapositivas. Lo que vamos a hacer es, siempre que inicies, por ejemplo, la parte de obtención de información, vamos a volver a esta presentación y vamos a centrarnos únicamente en la obtención de información a modo de repaso y os explicaré o profundizaré un poquito más en esa explicación para posteriormente pasar a los, digamos, a los vídeos, ¿vale? Así que nada, si tenéis cualquier duda aquí en adelante o de aquí por lo anterior, no dudéis en escribirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.